Bueno, continuamos la historia y hoy nuestro texto está en Lucas capítulo 11, desde el versículo 24 hasta el versículo 32. Y vamos a ver un poquito hoy cómo Jesús nos enseña a ver las cosas de una manera particular y especial como las ve Él, que es una de las grandes ventajas que Él nos cuente cómo Él ve las cosas. Porque notaron que cuando uno está en el lugar donde vive y se mueve habitualmente, es un punto de vista, uno ve una realidad que es correcto todo lo que ve, pero cuando uno cambia el punto de vista, como cuando está en un lugar alto, por ejemplo, la realidad no cambia, pero la perspectiva hace una diferencia tremenda en lo que se puede alcanzar a apreciar y lo que se puede alcanzar a ver. Y muchas veces la mirada de Jesús se manifiesta de esta manera, porque Jesús tiene una mirada mucho más profunda, mucho más completa que la que nosotros pudiéramos tener. Y lo que vamos a ver hoy son opiniones de alguien que tiene una mirada distinta y mejor. Vamos a compartir la primera parte de los temas que vamos a compartir hoy, que son tres, cortitos, pero son tres. La primera parte dice, y está todo totalmente asociado con lo que vimos en los dos videos anteriores, del enfrentamiento de Jesús con los fariseos, pero más que nada lo que está detrás de todo eso, que es el matar la voz del Espíritu Santo y llegar a ponerse en una posición altamente peligrosa. Entonces Jesús explica de esta manera lo que ocurre cuando en una persona pasa lo más espectacular que le puede pasar en la vida, que es conocer a Jesús, aceptarlo como su Salvador, entregarle su vida, darle la espalda al enemigo, caminar hacia donde está Jesús, pero en algún momento baja la guardia. Y entonces la historia dice así, estamos en Lucas 11:24. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando uno pone su vida en las manos de Jesús, es como si el enemigo perdiese poder de acción sobre la persona. Es como que al entrar Jesús en la vida de una persona, la influencia del enemigo se va, se empieza a perder, se aleja, se cansa de intentar, porque la verdad es que quien tiene su vida puesta en las manos de Jesús es invulnerable a los ataques de Satanás, mientras se encuentre escondida en las manos de Jesús. Y acá nos dice que bueno, el espíritu se va, está dando vueltas y por ahí dice, voy a volver a ver cómo anda mi casa donde había estado. Dice, y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Claro, porque cuando Dios entra en la vida de una persona, lo que hace es limpiarla, dejarla hermosa, espectacular, como una casa arreglada, dejada espectacular. Y entonces, quizás en ese momento, la persona con la guardia baja, ¿qué es lo que pasa? Dice, luego va, cuando ve que está todo espectacular como para entrar de vuelta, y dice, trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el estado inicial. Acá lo que nos dice es, busca a Jesús, entregale tu vida a Él, pero no te separes, no lo dejes. No sea que el estado postrero pueda ser, si bajas la guardia, peor que el que fue antes, ¿no es cierto? Me hace acordar lo que pasó cuando fue la guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Para los que recuerden lo que pasó en ese tiempo, o los que hayan estudiado la historia de la guerra, recordarán que Malvinas estaba tomada por los ingleses y había una guarnición militar mínima. Por lo tanto, cuando Argentina decidió retomarlas, liberarlas, fue algo relativamente sencillo, fue una operación relativamente simple, tomamos las Malvinas y quedó todo bajo el control ahora de Argentina. Pero ¿qué pasa? Inglaterra se rearmó, decidieron retomar lo que Argentina había liberado y se vinieron, digamos, con toda la polenta y nos terminaron expulsando de las Malvinas. ¿Y cómo quedó la situación ahora? El estado actual es mucho peor que el anterior, porque ahora las Malvinas están tan reforzadas que son como una fortaleza. Es algo parecido a lo que ocurre cuando uno acepta a Jesús y después le da la espalda. Así que lo mejor que podemos hacer es no solamente aceptarlo, sino seguirlo. Vamos al segundo punto, que habla de una situación que se le da a Jesús. Miren qué lindo esto, ¿no? Porque dice que mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud que estaba escuchando exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Miren el piropo que le está tirando a María. Ella lo ve a Jesús. Dice, wow, impresionante. Qué bendición la mujer que fue madre de este hombre, por favor. Y entonces da una bendición ahí sobre María, ¿no?
Y estamos todos de acuerdo con esto, está todo bárbaro. Pero a mí lo que me encanta, mucho más que esto, es lo que hace Jesús. Jesús es fabuloso lo que hace, porque Jesús dice, mira a esta mujer, sin despreciar lo que dice y sin decir que estaba mal lo que dijo, no, todo perfecto, pero le dice, ¿sabes qué? Hay algo mucho mejor, una bendición muy superior a la que tuvo mi mamá de haberme podido tener a mí. Y dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Querés tener una bendición mejor que la que María tuvo de llamarse madre del Hijo de Dios? Bueno, lo que podés hacer es lo que dice acá, que puedas escuchar la palabra de Dios y puedas obedecerla. Es palabra de Jesús, tu bendición será aún mayor. Y el último punto de hoy tiene que ver de vuelta con estos muchachos fariseos que no paraban de hacer lío y de pelearlo a Jesús, ¿no? Y entonces vuelven otra vez a la carga y le vuelven a pedir una señal. Jesús acaba de liberar un endemoniado delante de sus ojos, todos fueron testigos, y ahora vuelven a la carga y a decirle, versículo 29, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la de Jonás. Y acá ojo, porque dice, no les voy a dar una señal, pero la señal que les voy a dar es como la señal que dio Jonás. Y acá está apuntando Jesús a algo tremendo. No iba a ser una señal que iba a dar ahora, ese día, sino una que iba a dar, vieron que estamos a 2 años del bautismo, una señal que iba a dar Jesús 1 año y 6 meses después de este momento. ¿Saben cuál es esa señal? Esa señal sería la del momento en el que el Hijo del Hombre fuese colgado de la cruz y estuviese en el sepulcro durante 3 días y al tercer día resucitaría. Por eso continúa Jesús diciendo, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. En aquel momento, dice el versículo 31, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Jesús está aludiendo a historia bien conocida por ellos, cuando gobernantes de otras naciones venían a ver las maravillas que Dios obraba en gobernantes bendecidos por Dios. Y ahora estaban frente al Dios que dio esa bendición, solo que se hizo hombre. Y frente a eso, en vez de maravillarse como otros se maravillaban, lo que estaban haciendo era criticarlo, buscarle la vuelta y juzgar a ver si estaba bien lo que hizo y si usó poder de Dios o usó el poder de Satanás. Los ninivitas se levantarán en aquel día de juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Así, con este pensamiento nos vamos a despedir del tema o de los temas que hoy estuvimos compartiendo. Jesús les daría una señal tremenda, inconfundible, una señal que tendría el precio de su propia sangre derramada en la cruz por la salvación de todos nosotros. Inclusive cuando esa señal se diera, muchos quizás no lo entenderían, pero lo entenderían más adelante como vos y yo hoy lo podemos entender. Había gente que era extremadamente perversa, al punto de que Dios había decidido destruirlas, como eran los ninivitas. Pero antes de bajar con su brazo destructor, mandó a un profeta para darles oportunidad nuevamente de que se arrepientan. Jonás predicó y la ciudad de Nínive se arrepintió. Eran paganos, pero se arrepintieron. Una locura. Se arrepintieron y se convirtieron. Y Dios los perdonó y los bendijo. Una locura. La invitación con la que hoy nos quedamos es, acordate de lo que Jesús dijo. Búscalo, conocelo, seguilo y no dejes de seguirlo. No hay mayor bendición que la de escuchar su palabra y seguirla. Y por último, si Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, si sentís que Jesús te está llamando, por ningún motivo lo rechaces. Hacele caso, seguilo, vale la pena, es lo mejor que te puede pasar.